Mientras caminaba por las calles empedradas y amarillentas de Cartagena, el sonido de mis pasos resonaba ligeramente. El viento que me rodeaba traía el olor salino del mar. El cielo era de un azul infinito y mi sombra se proyectaba sobre las paredes amarillas. En mi interior brotaba una emoción que había reprimido durante años y una fría determinación. Se acercaba nuestro aniversario. Llevábamos 12 años casados. Todavía guardaba en mi bolsillo la pequeña nota que me había dado Javier el día que nos conocimos. Para siempre. Desde ese día no había podido imaginar mi vida sin él, pero la duda que había sentido en los últimos meses había destrozado el peso de esas palabras. Antes de pasar a la historia, me encantaría que te suscribieras a mi canal y escribieras en los comentarios desde qué país estás viendo el vídeo. Una mañana temprano, cuando aún no había salido el sol, salí al balcón. Mientras saboreaba el café que había preparado con calma, repasé mi plan en mi cabeza hasta el más mínimo detalle. Este año, en nuestro aniversario, le daré una sorpresa tal que no callaré hasta que se descubra su traición. Apreté los dientes sin querer. El sentimiento de justicia que había alimentado en mi mente se mezclaba con el sabor amargo del café recién hecho, dejando un regusto inolvidable en mi paladar. No se trataba de una tienda de campaña, una litera o una cesta de picnic. Era un plan de venganza. Abrí mi teléfono y eché un vistazo a mi cuenta de correo electrónico. Entre los correos electrónicos de confirmación había información sobre el vuelo, los detalles del alojamiento y una reserva doble. Una lujosa suite con vistas al mar, a nombre de Javier. Justo al lado, una pequeña habitación con vistas a la terraza, a mi nombre. Me quedé paralizado en mi habitación. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Él pensaba que lo único que no se daría cuenta era el correo electrónico de la reserva, que creía que era suyo. Yo, sin embargo, estaba ensayando mentalmente los pasos que daría sin demora. A la mañana siguiente me senté junto a Javier durante el desayuno. No me miró, solo estaba mirando un mensaje en la pantalla de su teléfono. La chispa dentro de mí se impacientaba. «Mira tu correo electrónico hoy», le dije en voz baja. La sonrisa de suficiencia que se dibujó en sus labios me delató lo que me esperaba. No respondió. Seguía mirando la pantalla. Cogió la bandeja con fruta fresca que le había acercado y dio un sorbo a su café en un vaso de papel. «Estoy impaciente», pensé para mis adentros. Esa tarde, al salir de casa, dejó su maleta negra delante de la puerta. «¿La maleta está lista?», le grité desde el pasillo. Se volvió hacia mí con una mirada indiferente. «Tengo algo que hacer. Luego voy». Su voz no temblaba. Estaba segura de sí misma. Hipnotizado me senté frente al televisor y revisé mis citas. Mi abogado me había llamado. Teníamos que reunirnos para revisar unos documentos. «Quizás me decida a vender el piso», susurró mi yo interior. Estaba muy cerca. Todo estaba listo. Llegué al aeropuerto unas horas antes de la salida del vuelo. Marcela trabajaba allí. Avancé por la terminal con la agilidad de una gimnasta. Las flores con aroma a jazmín adornaban la pista bajo las nubes. Sentí la pequeña cámara en mi brazo. «No debo perderla», pensé. Mi corazón latía con fuerza mientras mis pertenencias pasaban por el control de seguridad. Si algo salía mal, mi plan se quedaría a medias. Pero el valor que sentía dentro de mí ahogaba todos los miedos. Durante el check-in, me dieron 2 tarjetas de embarque, una a nombre de Marcela Rodríguez y otra a nombre de Javier Ramírez. Eché un vistazo rápido. Íbamos a sentarnos juntos, uno detrás del otro. Pero no era así. Los billetes tenían números diferentes. Memoricé los números de los asientos. Luego revisé mi maleta cápsula. Estaba llena de cables de carga
baterías de repuesto, una pequeña memoria flash y un pequeño aparato de viaje. El documento secreto de mi viaje. Ese era mi amuleto. Al subir al avión, vi a Javier. Estaba bromeando con una azafata vestida con el uniforme de la aerolínea. En su rostro se reflejaba la cordialidad de una charla entre amigos. Quizás esté muy cansado, pensé para mis adentros. Aún así, sonreí y me pregunté: «Esta es mi historia». Me senté en mi asiento, detrás de la puerta, con la cámara lista. El vuelo duraría 3 horas. La fase más crítica del plan se acercaba. Cuando aterrizamos en Cartagena, el aire olía a sal y especias exóticas. Al salir de la terminal, me sentí como si hubiera caído en una madriguera. Arrastrando mi maleta con ruedas, me dirigí a la parada de taxis. El taxista me sonrió y me dijo: «Bienvenida a Cartagena». Mi español era suficiente. «Gracias», dije y le di la dirección. El hotel estaba en pleno centro histórico, con las paredes cubiertas de geranios. Desde la ventanilla del coche observé los vivos colores de la ciudad. Quizá nunca en mi vida había visto tonos tan brillantes. Cuando entré por la puerta del vestíbulo del hotel, la recepcionista me recibió con una sonrisa. «Señora Rodríguez, su registro está listo». Me entregó la llave. Mi mirada afilada como un destornillador bastó para disimular sus sospechas. Mientras me dirigía al ascensor, mi corazón se aceleró. Ya no había vuelta atrás. Primero subí a la suite. Respiré hondo al abrir la puerta. El amplio salón, el balcón acristalado y las vistas al mar. Todo estaba preparado para que Javier disfrutara. Giré la llave y las alfombrillas de su habitación y la mía quedaron una al lado de la otra. Susurré para mí mismo: «Él no lo sabe». Saqué el cuaderno que llevaba en la mano. 1. Colocación de la cámara. 2. Momento sorpresa. 3. Confrontación. Eran los 3 pasos del plan. Colocé la pequeña cámara en la esquina de la suite, con el ángulo ajustado para que enfocara el salón y la cama. Luego pasé a mi pequeña habitación. Pequeña pero funcional. Miré hacia la amplia ventana que tenía justo enfrente. Allí esperaría. Yo sería quien capturaría el momento de la traición. Tenía tiempo hasta que Javier llegara por la tarde, con aire de cerrajero. Hoy era el comienzo de todo. Mientras repetía mi plan, reprimía los gritos de mi corazón. Muy pronto, al revelar su verdadera cara, renacería con una fuerza interior que me permitiría recoger los pedazos de mi promesa rota durante años y reconstruirla. Se oyeron pasos en el pasillo que llevaba al hotel. Reuní todo mi valor. Puse la mano en la puerta. Me quedé entre 2 mundos. Uno era la inocencia del amor, el otro, la frialdad que revelaría la traición. Apreté el picaporte. Y cuando entré, una mujer comprendería la fragilidad del para siempre que recordaba. Las primeras luces del amanecer se filtraban en mi habitación y se reflejaban en las olas del mar, que brillaban como las páginas de un evangelio. Después de lavarme la cara, salí al balcón y sentí como si estuviera caminando sobre un cuadro empañado, salpicado por la sábana blanca de la mañana. Mientras la magnificencia de la suite que había dejado atrás se desvanecía en mi mente, pensaba en el verdadero poder de la pequeña habitación que se encontraba a solo unos pasos. Ese era mi cuartel general. Allí comenzaría a reunir las pruebas que romperían los lazos entre Javier y su amante. Dejé el café sobre la mesa y abrí mi cuaderno. Segunda prueba visual fiable. Tercera grabación de audio. Cuarta preparación de testigos. Había escrito. Primero tenía que conseguir las pruebas visuales. Coloqué la pequeña cámara detrás de la mesita en la esquina opuesta de la suite y guardé en el maletero una tarjeta de memoria extra por si se cortaba la señal del satélite. Nota: con buena luz, la sesión matutina quedará genial. Me susurré a mí mismo.
Aunque los reflejos del mar se reflejaban en el cristal, había que ajustar el ángulo de la cámara con precisión. Recordé que tenía que atenuar la luz de la lámpara para evitar los reflejos en el espejo. El primer paso al entrar en la habitación determinaría si todo era real o ficción. Avancé hacia la suite y sentí el frío metal de la manija de la puerta en la palma de mi mano. Contuve la respiración y, nada más entrar, recorrí con la mirada la habitación con aire de detective androide. Un sillón de cuero marrón, un minibar empotrado, 3 copas de lujo sobre la mesa. Algo tenía que cambiar aquí. Tenía que encontrar alguna anomalía. Respiré hondo y comprobé que la batería de la cámara que había debajo de la mesita estaba cargada. «Genial», dije en voz baja. Mientras avanzaba por el salón hacia el vestíbulo de la suite, miré el reloj de pared del pasillo. Aún no eran más de las 8 de la mañana. A Javier no le gustaba dormir, pero a su amante, Lucía, una antigua compañera de colegio con alma de diseñadora, le encantaba levantarse temprano para correr por la orilla del mar. Esa información sería muy valiosa para mi plan. Tenía que alterar la rutina de Lucía con pequeñas trampas que la llevaran a confesar el delito, pero debías hacerlo con elegancia. Creí haberme ganado la confianza de Javier durante 12 años, pero un mensaje de texto había destrozado su lealtad. Ahora tenía que rebajarme a su nivel y hablar su mismo idioma, el idioma del engaño. Salí del traje, di la vuelta en el pasillo y entré en mi pequeña habitación. Al girar la llave, el aire de la fonda habitación me pareció cálido y pesado, como el misterio de un espacio cerrado. Encendí el portátil que había sobre la mesa y me conecté a la red Wi-Fi. A pesar de la lentitud de la conexión del hotel, la aplicación que permitía controlar la cámara a distancia se abrió en poco tiempo. En la bandeja de entrada del correo electrónico aparecieron pequeñas vistas previas de los vídeos que había grabado anteriormente. Aunque Javier y Lucía aún no estaban delante de mí, ver sus expresiones de desconcierto segundo a segundo me emocionó. «Tranquila, Marcela», me dije a mí misma. Hoy tenía 4 objetivos: el salón de la suite, el balcón de la suite, la ventana del pasillo de mi pequeña habitación y la toma de corriente que daba al vestíbulo del hotel. La puerta se abrió con un ligero chirrido, anunciando la llegada de Javier con pasos pesados. Mi corazón dio un vuelco. Bajé el portátil con un ligero temblor y eché un vistazo al software de la cámara. La luz de grabando se puso verde. Todo estaba listo. Los pasos que oí al acercarse a la puerta, en lugar de alarmarme, me animaron. «Yo pongo las reglas de este juego», dije en voz baja. Salí al pasillo. Me detuve frente a las puertas de cristal y escuché la puerta de la suite. Desde dentro se oía un ligero zumbido, tal vez el ruido de un secador de pelo. Entonces oí algo que me pareció increíble. Música romántica, sonidos de flauta. Lucía hablaba con tono decidido. Javier reía. Ambos, ajenos a todo, hablaban en un mundo completamente abierto al exterior. «Buena luz, buen momento», dije, y ajusté el micrófono de mi teléfono a la máxima sensibilidad. Unos segundos después llamé a la puerta. Dentro se produjo una oleada de adrenalina, entre la sorpresa y la emoción. «Cariño, ¿han llamado a la puerta?», preguntó Javier. «Quizás sea la recepción», respondió Lucía con un acento español fluido. «Vamos a ver», dijo Javier y entreabrió la puerta. Ese momento de silencio fue como una presa que caía en mi trampa. La cámara estaba en el ángulo correcto y comenzó a grabar con claridad las expresiones de ambos. La pizca de culpa en los ojos de Javier, el orgulloso entusiasmo en los de Lucía. Todo estaba allí. Pero lo más importante era que se oía todo con claridad. Tras unas palabras, cerraron la puerta con delicadeza y dijeron: «Lo sentimos».
Yo, por mi parte, apagué la cámara a distancia y volví a mi pequeña habitación dando un portazo. Estaba impaciente por escuchar la grabación, pero el plan no se limitaba a grabar. Ahora tenía que preparar a los otros testigos. Miguel, el recepcionista, y Rosa, la camarera de piso. Su ayuda era fundamental para poder trasladar el incidente a los registros de seguridad del hotel. Envié un breve mensaje a Miguel. «Ven a tomar un café al vestíbulo a las 10:30. Tengo que enseñarte un documento importante». A Rosa le envié una invitación similar. Les envié una invitación en secreto y ambos aceptaron con gran curiosidad. Había reunido un equipo a mi entera disposición. Cuando dieron las 9, activé la cámara que había cerca de mi pequeña habitación y observé con paciencia la luz del enchufe que daba al exterior. Miguel apareció en el pasillo, con la camisa abrochada y una leve sonrisa en el rostro. Llegó con una taza de café en la mano y dijo: «¿Me has llamado?». Le mostré el sobre transparente que había sobre la mesa. «Es un documento urgente. ¿Puedes echarle un vistazo?». Cogió el falso auto judicial y el acta de la conversación que había dentro del sobre y los examinó. «¿Es una prueba?», preguntó con curiosidad. «Sí», respondí. «Son los registros que muestran las instrucciones que Javier dio al personal del hotel. Los he preparado yo. Necesito tu ayuda». En la profundidad marrón del café, noté la seriedad en sus ojos. Ahora sabía que se trataba de una operación secreta. «De acuerdo», dijo. «¿Qué tengo que hacer?», preguntó con voz seria y clara. «Quiero que le entregues este documento al director del hotel y que envíes los registros a las autoridades», le dije. «Así, no solo ganarás una bonificación adicional en tu trabajo, sino que también aumentarás tus posibilidades de ascender en el departamento de restauración». Observé cómo el rostro de Miguel se iluminaba con una sincera satisfacción. «Acepto», dijo. Mientras se daba la vuelta y se alejaba, se encogió de hombros y susurró: «Cumpliré con la confidencialidad». Planeé una escena similar para Rosa. La reuní con él en la terraza del hotel y le informé de que había que cuidar las flores. «Tengo que arreglar unas rosas en el balcón. ¿Me ayudas?», le dije. Le señalé una rama rota y le envié una foto. Rosa se lo comunicó al director y se organizó una breve reunión de equipo en la terraza. Así, Rosa también aceptó su papel de testigo secreto. Mientras tanto, cuando volví a mi habitación, vi que Javier salía de la suite y se dirigía al vestíbulo. Llevaba pantalones blancos de lino y una camisa azul de cuello abierto. Como si nada hubiera pasado. Mientras se colocaba las gafas de sol en el pelo, tropezó y me pidió que se las arreglara, diciendo: «Si no te importa». Al ver la expresión de tranquilidad de su rostro, sentí una punzada de rabia. «Este es el momento decisivo», pensé para mis adentros. Le arreglé las gafas con una sonrisa, y por un instante, el sol me dio en los ojos. «¿Todo bien?», le pregunté con calma. «Por supuesto», respondió. «¿Quiero tomarme un café?». Sin apartar la mirada, le dije: «Claro». Vi a Miguel detrás de la recepción. Asintió ligeramente con la cabeza en señal de aprobación. Rosa estaba en un rincón alejado de la terraza, pero no podía verme. «El plan está funcionando», pensé. Mi plan consistía en unir a las personas mediante pequeñas alianzas secretas. Cada una era una pieza del rompecabezas. Se estaban preparando los cimientos para derribar la máscara de Javier y Lucía. Al acercarse las 11, comenzó a fin a ver movimiento en el vestíbulo. El director del hotel se acercó a mí. «Marcela, ¿has enviado tú los documentos?», me preguntó. Ante su mirada inquisitiva, respondí con aire de culpable. «Sí, es un poco urgente». Le entregué los documentos. El director les echó un vistazo y dijo:
Es una acusación sin fundamento, pero lo investigaré. Frunció el ceño y se dirigió a su habitación. En ese momento Miguel pasó junto a nosotros. Nos señaló con la mirada al director y a mí y se alejó rápidamente. La señal era clara. El director también iba a actuar. En ese momento, en contraste con el silencio que se apoderó del pasillo de las suites, una tormenta se desató en mi interior. El siguiente paso era derribar el falso muro de confianza de Javier y Lucía. Grabaciones de voz, fotos, declaraciones de testigos. Todo empezó a crecer en mi mente como pan. Esa risa inocente y las palabras para siempre se habían convertido en eslabones de una cadena de mentiras. Javier, Lucía y yo. Habíamos entrado en 3 bailes de máscaras diferentes, pero al final de la noche las máscaras caerían. El frescor de la mañana se había apoderado de mí mientras caminaba por las estrechas calles empedradas de Cartagena hacia el hotel. El sol aún no había salido. La cálida brisa marina acariciaba las hojas de las palmeras. Los alegres graznidos de las gaviotas llegaban a mis oídos como un murmullo inocente, en contraste con la inquietud que sentía en mi interior. Pero yo ya no era inocente. Marcela estaba pasando al tercer acto de su plan. Me detuve en el pasillo frente a la suite y respiré hondo, con el corazón lleno de adrenalina. Cada paso que había dado era un paso más hacia la destrucción de la reputación de Javier y Lucía y hacia la ruina de sus vidas. La oleada de documentos falsos que había entregado al director del hotel en el vestíbulo la mañana anterior aún resonaba en el pasillo, y las declaraciones de Miguel y Rosa se estaban redactando con meticulosidad. El director había añadido los documentos a un expediente secreto para examinarlos. Ahora era el momento de dar el golpe definitivo. Debía entregar a Lucía su frágil ego y hacerla caer en mi trampa. Abrí la puerta de mi pequeña habitación, frente a la suite, y encendí la tableta que había colocado sobre mi escritorio. En la pantalla aparecía la breve grabación de voz de Miguel que había hecho la noche anterior en el vestíbulo. En la primera línea de la grabación, Miguel decía: «Estaré presente como testigo en la recepción y escucharé todos los detalles». En ese momento vi una vez más que la segunda fase del plan había salido a la perfección. Cuando el reloj marcó las 8 en punto, la puerta de la suite se abrió de nuevo. Lucía salió con una túnica blanca de lino y su bolso con el cuaderno de diseños. La ligera expresión de cansancio en su rostro le daba un aire sofisticado. En ese momento sentí que todavía se estaba burlando de mí. «¿Tú crees que estás escribiendo tu propia historia?», dije en voz baja. El eco de una risa procedente del interior de la suite fue el mejor presagio de mi plan. Por un momento me aparté para verla bailar sola en ese escenario. Nadie la observaba, pero mi cámara lo grababa todo. Lucía caminó por el pasillo del traje hacia la puerta de mi pequeña habitación. En el momento en que respondió a un mensaje en su teléfono, pude grabar el sonido que quería oír. «Sí, Javier, todo está perfecto. Esta escapada es imprescindible para los dos». Esas palabras resonaron indiferentes en mis oídos. Era como si una máquina estuviera recitando la cruda realidad de la traición. En ese preciso instante, entró en acción la pieza más importante de mi trampa. Utilicé la aplicación que me permitía cambiar el ángulo de mis 2 cámaras a distancia y activé la segunda cámara que daba a la pequeña habitación contigua a la suite. De este modo, la expresión de orgullo en el rostro de Lucía y la superioridad que sentía hacia Javier quedaron perfectamente grabadas. Cuando la luz del día inundó el pasillo, guardé el teléfono en mi bolsillo y bajé a la cafetería del hotel. Había llegado la hora de reunirme con Miguel. El apoyo que me proporcionaría a cambio de su ascenso era una de las pruebas concretas que sentarían las bases del proceso legal. Me senté en los sillones del vestíbulo y Miguel no tardó en aparecer a mi lado. «Marcela»,
dijo con seriedad. Tu declaración como testigo probablemente será suficiente, pero lo que realmente los incriminará son los archivos de audio y vídeo grabados en el interior. Sacó la tableta de su bolsillo y me la mostró. En la pantalla se veían pequeños clips de los momentos íntimos de Lucía y Javier que había grabado en secreto. «Podemos enseñárselo al director», dijo. «Pero antes de publicarlo, tenemos que tomarle declaración a Rosa». Encontrar a Rosa en el pasillo fue fácil. La encontré en la terraza regando las flores. Con elegancia, regaba las begonias de las macetas. «Rosa», le susurré, «¿podemos hablar un momento?». Me miró como si hubiera asomado los ojos por la cerradura y se acercó a mí con sorpresa. Le mostré el montaje final, el archivo de audio de Lucía grabado en el pasillo de la suite. Rosa se opuso al principio. «No es ético», dijo, «pero la verdad es más importante». Vi la duda en sus ojos, pero su voluntad se impuso. «Está bien», dijo. «Si hablo con el director, se lo contaré». Fuimos juntos a la oficina del director en el vestíbulo. Llamé a la puerta. El director estaba esperando en su sillón. «Señora Rodríguez», comenzó, «los documentos son serios. Es un caso excepcional, pero lo suficientemente creíble». Continuó con acento español. «Necesito más pruebas». En ese momento Miguel intervino. «Señor director, estas grabaciones de audio y vídeo son para usted. Le damos nuestra identidad». Mostró un clip de unos segundos en la pantalla de la tableta, la parte en la que Lucía alzaba la voz y le decía a Javier: «No me dejes. Estas vacaciones secretas son nuestro secreto». El director bebió un sorbo de café y frunció el ceño. «Lo estudiaré con detenimiento», dijo. «Pero no podemos ignorar los derechos de autor y las leyes de privacidad». Al salir de la habitación, sentí las llaves de mi coche en el bolsillo y me dije: «El siguiente paso será la presión pública». Las redes sociales nunca olvidan. Yo enviaría un archivo con el nombre «Diario de unas vacaciones secretas» a la cuenta de diseño de Lucía desde un usuario anónimo. Cuando se filtraran las imágenes, ambos buscarían una salida. Pero hasta ese momento, la fase más crítica del plan estaba en marcha. Mientras Javier estaba ocupado con sus juegos amorosos, yo lo había preparado para un juicio real. Cuando volví al pasillo de la suite esa noche, las habitaciones seguían cerradas. Las lámparas de la pared del pasillo proyectaban largas sombras. Avancé con pasos silenciosos y me detuve frente a la puerta de la suite. Se oían risas desde dentro. La cámara seguía grabando. Con la frialdad de un director, me puse los auriculares y comprobé el sonido del micrófono. «Empezamos de nuevo», susurré. La misteriosa lucha de poder que se libraba en el interior se desarrollaba con la delicadeza con la que se escribe el destino de un héroe de cuento. Al día siguiente todo se aclararía. Javier y Lucía se enfrentarían a un vergonzoso ajuste de cuentas. Yo, por mi parte, estaría preparado para el último acto de mi plan. El silencio del pasillo era el silencio que precede a la victoria. Mientras la luz gris de la mañana se filtraba por los enormes ventanales de la suite, sentía una extraña sensación de alivio y, al mismo tiempo, de inquietud. El plan que había puesto en marcha hacía unos días había ido sobre ruedas hasta ahora. Pero la verdadera prueba estaba a punto de comenzar. Según los rumores del vestíbulo, el director del hotel, Miguel, seguía trabajando en el expediente secreto que le había entregado. Los breves vídeos que había compartido de forma anónima en mis redes sociales habían provocado rumores entre los huéspedes del hotel. Todo el mundo se preguntaba: ¿qué pasa por las noches en la suite? Me encontraba en medio de ese pozo sin fondo, observando las furiosas repercusiones de mi plan. Entreabrí la puerta del balcón.
El viento salado dispersaba el olor de las cálidas mantas. Apreté con fuerza la taza de café que tenía en la mano. Abajo, entre las macetas de cactus del patio del hotel, había gente curiosa. Entre ellos, un grupo de turistas en voz alta mostraba una foto en la pantalla de un teléfono. El rostro de Lucía, borroso, mientras le susurraba algo a Javier. ¿Es verdad?, se preguntaban unos a otros. Sonreí y di un sorbo a mi café. Era totalmente cierto. Cuando volví a la habitación, encendí el portátil. En la sección Noticias Regionales aparecía el nombre de Lucía, una de las diseñadoras más populares del mundo de la moda colombiana. Escándalo por unas vacaciones secretas, decían los titulares. En los comentarios debajo de la noticia se leía: no se puede ser tan atrevida. Es una mujer casada y madre de un niño, etc. El incidente no solo nos había conmocionado a nosotros, sino a toda Cartagena. Esos comentarios eran culpa mía, pero también eran mi victoria. Cuando dieron las 9, alguien llamó suavemente a la puerta de la suite. Era Javier. Llevaba pantalones blancos de lino y una camisa azul pastel. La expresión inexpresiva de su rostro parecía reflejar el arrepentimiento que sentía tras aquella escapada apresurada de la tarde. «Marce», dijo saludando con la cabeza. El hecho de acortar mi nombre era un gesto de intimidad que rara vez utilizaba últimamente. La Marcela que llevaba dentro reaccionó de inmediato. «No me regales tu intimidad», susurré para mis adentros. Aún así, respondí amablemente: «Buenos días». Javier sostenía en sus manos las fotos que había traído de París. «¿Las has visto?», preguntó alejándose de la pantalla. «Yo también las he visto hoy en las redes sociales». «¿Las han hecho en tu nombre? Si se trata de otra broma o de un vídeo antiguo». Al sentir la acusación en su mirada, se me encogió el corazón. «Las he hecho yo, Javier», dije con calma. «Pero solo he mostrado la verdad». Su voz no temblaba. Primero se sintió desconcertado y luego estalló en ira. «¿Cómo que has mostrado la verdad?», gritó. «¿Qué he hecho yo?». El silencio del pasillo se había trasladado a la habitación. Solo se oía mi respiración profunda. Javier dejó las fotos sobre la mesa y se plantó delante de mí. Sacudió la cabeza de un lado a otro. «Estas son fotos de Lucía, ¿no es así? ¿No son fotos de cuando me engañabas?». Mientras lo miraba, las oleadas de amor que una vez sentí se habían convertido en una capa de hielo. «Sí», dije, «porque tú me traicionaste». Su voz no se quebró. Las palabras resonaban en el aire como disparos de una pistola sin munición. De repente, alguien llamó con fuerza a la puerta de la suite. Los dos nos sobresaltamos. Abrí la puerta y allí estaban Miguel y Rosa. Miguel estaba listo para mostrarme un nuevo vídeo de unos segundos con la tableta que tenía en la mano. La seriedad de su rostro tenía un tono más duro que el de nuestra colaboración anterior. Rosa, por su parte, estaba un poco tímida, pero igual de decidida. «Marcela», dijo Miguel, «hay nuevos hallazgos». Lucía deja deliberadamente la luz de la habitación encendida para grabar claramente las conversaciones. En la pantalla de la tableta se reproducía una breve grabación en la que Lucía decía en voz alta: «Estas vacaciones son nuestro secreto». Javier se acercó a la ventana por donde se asomaba la tableta y pegó la oreja a toda velocidad. Se le quedó el rostro pálido. En ese momento, todo el plan de la suite se reveló como un juego de ajedrez. Miguel añadió: «Enviaré las pruebas a la dirección». Rosa asintió con la cabeza. «Nosotros también hemos prestado declaración». Javier se llevó las manos a la cara y respiró hondo. En ese momento sintió en todo su ser el peso de la responsabilidad moral, la traición y la vergüenza. «¿Este es vuestro juego?», dijo con voz quebrada.
Cuando Miguel y Rosa salieron, nos quedamos solos en la habitación. Sentí que el aire se volvía pesado. Javier se volvió hacia mí, con los ojos llenos de lágrimas y brillantes de dolor. «Ojalá me hubieras preguntado», dijo. «Quizás hubiéramos solucionado todo hablando». El arrepentimiento en su voz hizo que la ola fría que se me estaba formando en mi interior se rompiera. «Te lo pregunté», dije. «Siempre te lo pregunté, pero no me escuchaste». Mis palabras resonaron por toda la habitación. Javier sacó su teléfono del bolsillo. Los mensajes estaban llenos de palabras de amor de Lucía. Frases como «Te quiero», «Nuestra escapada fue maravillosa», enviadas en plena noche. Le devolví el teléfono con una sonrisa en los labios. «Ahí lo tienes, tan claro». Solo la luz roja de la cámara iluminaba la habitación, única testigo de los recuerdos que quedaban grabados. A medida que se acercaba el mediodía, los que estaban fuera comenzaron a ver las noticias en sus teléfonos sin saber exactamente qué estaba pasando. Los gerentes y los representantes de la policía comenzaron a llegar al hotel. Las denuncias habían aumentado gracias a las publicaciones de la cuenta alisberisaroesmed.com. Dentro, yo y Marcela parecíamos una mujer consumida por el fuego de la venganza. Pero la verdadera venganza no era solo hacer que alguien se sintiera así avergonzado, sino también asegurarse de que escribiera su propio destino con sus propias manos. Mientras Javier caminaba de un lado a otro por el pasillo de la suite, yo garabateé unas líneas en mi cuaderno. Sabía que todas las pruebas que había reunido hasta ahora nos acercaban un paso más a ese enfrentamiento. Pero la verdadera pregunta era: ¿cómo iba a terminar esta historia? Yo, Marcela. ¿Sería la caída de los peones o el derrumbe de todo el tablero de ajedrez? Al salir de la suite, la sombra que dejé atrás se deslizó hacia la oscuridad de un nuevo día, y yo estaba más decidida que nunca. Esa mañana, cuando abrí la puerta de la suite, el silencio del pasillo era sofocante. Al entrar, todo se hizo más claro. Hoy era el día del enfrentamiento. El momento que había esperado durante tanto tiempo para dejar a Javier y Lucía solos con las consecuencias de sus errores. Me dije a mí misma: «Marcela, esto no es el final, es un verdadero comienzo». Primero me dirigí al amplio salón de la suite. Mis ojos aún estaban cansados, pero decididos. Junto al borde de la alfombra estaban los archivos que Miguel y Rosa habían organizado. Fotos, grabaciones de audio, correspondencia con el sello del gremio. Cogí cada documento y lo revisé una vez más. Las motas de polvo que se desprendían de las páginas me recordaban lo profundo que era el plan para desenterrar y limpiar una vieja herida. Todo estaba listo. Respiré hondo y coloqué en el centro de la habitación la pequeña mesa con el tocadiscos que había traído conmigo. Sobre ella había un proyector y una memoria USB que esperaba la última revisión antes de la emisión. Llamaron a la puerta del salón. Con una voz tan fría como el camuflaje de Marcala, dije: «Adelante». Javier entró primero. La expresión culpable de su rostro estaba pálida como la nieve que se derrite al final de la noche. A continuación, Lucía entró con pasos elegantes, con una taza de café en la mano en lugar de su cuaderno de diseño, comportándose como si todo fuera normal. Ambos se detuvieron y me miraron. El tiempo había preparado este momento, como si hubiera corrido una gruesa cortina. Encendí el proyector. En la pantalla oscura apareció primero nuestra primera foto de vacaciones. Mi rostro sonriente, junto a Javier, que aún conservaba los dorados rayos del sol. Con los ojos brillantes, volví a leer la inscripción debajo de la foto. «Para siempre». Era como si susurrara al aire de la cavitación. Ahora era una mentira. «¿Te acuerdas del día que me dijiste «para siempre»?» Le pregunté. Mi voz no temblaba.
Javier apartó la mirada y Lucía esbozó una sonrisa incómoda. Apareció la segunda diapositiva en la pantalla. Lucía y Javier conversando animadamente en el pasillo del hotel. «Sí, Javier, todo es perfecto. Esta escapada es nuestro secreto», resonaron las frases. En ese momento, el único sonido que resonaba en la habitación era el zumbido de la proyección. Javier dio un paso adelante. «Marcela, por favor», dijo, pero no se atrevió a levantar la voz. «Cállate», le interrumpí. «Lo he recopilado yo misma». En la pantalla apareció la tercera diapositiva. La declaración de Miguel como testigo ante la recepción, las declaraciones escritas de Rosa en la terraza y la mirada tensa del director del hotel. «Todo el mundo conoce nuestro secreto», dije. «Hay algo que no te he contado. Yo también lo sabía». Lucía se inclinó hacia adelante con inquietud. «Marcela, por favor, es un malentendido», dije. «No fue un malentendido», respondí. «Tú engañabas a Javier». Yo me quedé callada. Durante 12 años me callé y sonreí. Pero me prometí a mí misma. El silencio de una mujer, tarde o temprano, se convierte en una tormenta. El frío fuego que brotaba de mis ojos hacía temblar las paredes de la habitación. El rostro de Javier era una mezcla de arrepentimiento y desesperación. Dio un paso adelante. «Te quiero», susurró. «Perdóname». Pero esas palabras, en lugar de hacerme sonreír, resonaron en mí como un profundo vacío. «Eso no es amor», dije. «La traición no es amor. Y tú no tienes ninguna excusa que justifique mi silencio». Un silencio sepulcral se apoderó de la habitación. En la pantalla apareció la última diapositiva. Una captura de pantalla de una publicación anónima que se había difundido automáticamente en las redes sociales. Los comentarios mostraban cómo se había intensificado la ira y la condena. En un instante, el escándalo se extendió por toda Cartagena. Todo estaba a la vista. Desde los comentarios recibidos por la empresa de Lucía hasta la pérdida de imagen en la Semana de la Moda, pasando por la crisis en las relaciones laborales de Javier y las miradas de reprobación de sus amigos. Lucía se derrumbó sobre sus rodillas. «Marcela, por favor, no me arruines», dijo con voz temblorosa. Pero yo no me aferré a ella, sino que di un paso atrás. «Mi trabajo no es arruinar», le dije. «Al final, tú decidirás qué hacer con esto. Escucha a tu conciencia». Luego me volví hacia Javier. «Tú también. Da un paso adelante y cuestiona tu vida». En ese momento volvieron a llamar a la puerta. Miguel y Rosa entraron en silencio. Llevaban un sobre sellado. Dentro había documentos legales, actas de revelación e informes detallados. «Son las pruebas del caso», dijo Miguel con pocas palabras. «Ya se puede recurrir a la vía oficial». Javier y Lucía se miraron. A ambos les costaba mantenerse en pie. Una pesada sensación de justicia se extendió por la habitación. Ningún culpable podía escapar al peso de sus actos. Apagué la luz de la cortina en silencio y dejé los documentos delante de Javier y Lucía. «Coged esto y enfrentaos a vuestro futuro», les dije. «No hace falta que volváis a hablar conmigo, porque mi historia ha terminado». Me di la vuelta y me dirigí hacia la puerta. La alfombra blanca del pasillo podía recoger mis huellas, pero yo solo dejaba atrás recuerdos y abría la puerta a una nueva vida. Me detuve al final del pasillo y miré atrás una vez más. Javier y Lucía eran solo dos almas atrapadas en los eslabones de la cadena que ellos mismos habían forjado. No sentía ningún remordimiento, porque mi silencio había encontrado el tono más justo de la venganza. No respondí a mi nombre, que resonaba en el pasillo de la suite. El silencio era la despedida más hermosa, y como Marcela, ese fue el momento en que probé la verdadera libertad. Aquel día, las frías paredes blancas del pasillo de la suite
resonaban con el eco de una mujer que se despedía de la habitación de enfrente. Cerré la puerta detrás de mí en silencio y me dirigí al ascensor, sintiendo en mi interior un vacío y un profundo alivio. La historia de Javier y Lucía había llegado a su fin con mi ritual de confrontación. Ahora era el momento de escribir una nueva página en mi vida. A la mañana siguiente, cuando me desperté, el sol apenas se asomaba por el horizonte y pronto dio paso a una luz clara. El aroma del mar que entraba por la ventana del dormitorio era como una ducha que limpiaba todos los resentimientos de mi mente. Empecé el día con mi café recién hecho. Mientras me sentaba en el borde de la cama y contemplaba el mar, sentí que mi teléfono vibraba en el bolsillo. Los mensajes me hicieron sentir como si el mundo se hubiera derrumbado a mi alrededor. Eran felicitaciones de medios de comunicación, antiguos amigos y algunos contactos profesionales. «Bravo, Marcela, admiramos tu valentía», decían. En ese momento comprendí que lo que había hecho no era solo venganza, sino también una postura honorable hacia mí misma. El pequeño balcón de la suite era mi nuevo diario. Pedí otra taza de café. Sentí el frío entre mis manos y, mientras lo sorbía, saqué mi cuaderno. Escribí rápidamente los títulos: Estar por mi cuenta, Empezar de nuevo y Un paso hacia el futuro. Hoy no solo respiraría aire fresco y dejaría atrás el pasado, sino que también pondría rumbo hacia nuevos proyectos. Por la tarde, bajé al vestíbulo del hotel para reunirme con Rosa y Miguel. Ambos sonrieron al verme en el pasillo. Compartíamos la emoción del éxito. El director del hotel no solo había entregado los documentos a la fiscalía, sino que también había enviado un informe preliminar al Consejo de Administración del hotel. Ahora tenía en mis manos la carta oficial de la fiscalía y los registros del hotel. «Has hecho un trabajo excelente», me dijo Miguel en voz baja. «Hay pruebas suficientes para que la acusación se sustente». Rosa se acercó y me tocó ligeramente el hombro. «Tu valentía nos ha hecho mejores personas». En ese momento, sentí que la soledad daba paso a un orgullo compartido. No solo habíamos sido testigos de una historia de traición, sino también de la justicia y la solidaridad. Por la tarde, cuando me dirigí hacia la fiscalía, sentía mariposas en el estómago. El fiscal Gustavo examinó el expediente con minuciosidad y encontró un orden y una fluidez propios entre las pruebas, los antecedentes y los registros visuales. «Rara vez se presenta un expediente tan detallado», dijo. «No habrá lugar para objeciones por parte de la otra parte». La apreciación en su rostro demostró que mi plan también tenía éxito en el ámbito legal. Al salir del hotel, mi teléfono no paró de sonar. Noticias, historias de Instagram, grupos de WhatsApp. Por todas partes circulaban titulares como «La sinfonía de la venganza de Marcela». Al principio me preocupé, pero pronto me di cuenta de que era una oportunidad para redescubrirme. Comentarios como «Una historia de mujeres fuertes» o «Un relato realista de venganza» avivaron el fuego que ardía en mi interior. Ese escándalo era ahora mi historia, y yo quería que se escuchara solo mi voz, la de nadie más. Esa noche encendí mi ordenador portátil y empecé a escribir el borrador de una entrada de blog. Renacimiento. Cómo recuperé mi vida. Mis dedos bailaban sobre el teclado, ordenando las palabras como si fueran una melodía. A medida que escribía, me di cuenta de que esta historia no solo era terapéutica para los lectores, sino también para mí misma. Al día siguiente, bajé a las coloridas calles de Cartagena, con mi mochila en la espalda y unas cómodas sandalias en los pies. Era la primera vez que veía la ciudad así, como si cada rincón me susurrara mi historia. Me encontré con Valentina, una vieja amiga que dirigía el Centro de Arte Colectivo. Me propuso abrir un nuevo taller.
Historias de mujeres, me dijo. ¿Qué te parece darles voz en el escenario? Mi corazón latía con fuerza. Las voces que había grabado en suites con vistas al mar ahora llegarían a escenarios reales, a personas reales. Sí, dije con los ojos llenos de lágrimas. Ven, lo creamos juntos. Al volver a casa por la tarde, el sol se inclinaba hacia el horizonte. La luz plateada se curvaba sobre las olas del mar y se extendía hacia el horizonte. Entré en la casa, me senté en el viejo diván y dejé la ventana abierta. El ritmo de las olas simbolizaba el paso del tiempo. La felicidad y la tristeza llegaron al mismo tiempo. Por un lado, el dolor que me quedaba de mi antiguo amor. Por otro, el destello de la esperanza de una nueva vida. Escribí la última línea en mi cuaderno. Renazco de mis cenizas. Mientras se secaba la tinta, se completaban los cimientos del mensaje que quería transmitir al espectador. Cada herida era parte de una historia, y el grito silencioso de cada mujer debía encontrar el espacio que se merecía. Esa noche, a la tenue luz de mi habitación, abrí una nueva carpeta en mi ordenador portátil. Proyecto Renacimiento. Añadí borradores de blogs, notas de talleres, preguntas para entrevistas con los medios y videoclips en alta resolución. Cada archivo esperaba su propia historia. Ya había superado la fase decisiva. A partir de ahora, lo que me esperaba era llevar mi voz a lo más alto. El paso de los pasillos de traje a las coloridas calles fue para mí el comienzo de una aventura. Un paso tan real como las sombras del pasado y tan grande como el brillo del futuro. Esa noche no pude dormir. La pálida luz de las farolas de Cartagena se colaba en mi habitación y creaba sombras que bailaban en las paredes. En ese silencio envuelto por el insomnio, atravesaba un estrecho pasillo entre mi pasado y mi futuro. Aunque intentaba consolarme diciendo, todo está bajo control, las voces de la incertidumbre que se agitaban en mi interior no se callaban. A primera hora de la mañana fui al taller de arte de Valentina. En la amplia sala, cuyas paredes estaban cubiertas de cuadros de colores vivos, las mujeres sentadas en los sillones compartían sus notas, en las que susurraban sus propias historias. Cuando me mezclé entre ellas, vi admiración en sus rostros. Frases como, si no fuera por ti, gracias a ti, flotaban en el aire, y en cierto modo estaba celebrando mi renacimiento. Hasta que mi teléfono móvil vibró. En la pantalla apareció un número desconocido y solo una línea. Sé dónde estás. Mi corazón se encogió de repente. ¿Quién había enviado el mensaje? ¿Podría ser Javier? ¿O había resucitado Lucía? Negué con la cabeza y respiré hondo. No debo caer en la trampa, susurré. Borré el mensaje y me uní en silencio a Valentina. En ese momento el fuego del arte crecía dentro de mí y las cenizas del pasado se desvanecían lentamente. Pero ese mensaje me recordaba que los fantasmas del pasado aún me perseguían. Por la tarde, volví al ordenador para escribir mi blog. Creé un borrador titulado Los secretos de la noche. Confesiones íntimas que nadie conoce ni se atreve a contar. Mientras mis dedos se deslizaban por el teclado, llamaron a la puerta. Era Rosa, con expresión preocupada. «Marcela», dijo en voz baja. «He hablado con Miguel, el director del hotel. La junta directiva del Hotel Azul ha organizado una reunión secreta para presionarte a ti y al hotel». «¿Cómo?», pregunté. «La familia de Javier quieren acceder a los registros». Esta noticia sacudió mi interior. La presión no solo se limitaba al proceso legal, sino que ahora se estaba convirtiendo en una guerra económica, de marca y de reputación. «Tenemos que impedir que accedan a la información», dije. Rosa asintió con la cabeza. «En este momento están retirando tu título. En breve transferirán todos los informes a su propio sistema».
En ese momento recordé la inspiración que me había dado Valentina en el taller. El poder del arte podía ser un arma diferente a las pruebas tangibles. Inmediatamente elaboré un plan de actuación que apelaba a su alma. La semana siguiente íbamos a organizar una exposición colectiva. Mis fotografías, vídeos y citas de mi cuaderno se exhibirían bajo el título La Sinfonía de la Venganza de una Mujer. De este modo, crearía una alternativa pública contra la presión legal y lograría que los medios de comunicación trasladaran la historia a un plano artístico, en lugar de comercial. Por la tarde, Miguel y yo nos reunimos en secreto en el pasillo del vestíbulo. «Estoy tomando medidas legales para bloquear la base de datos», me dijo. «Pero tú debes dar el primer paso. No solo los representantes oficiales, sino también el público debe ver tu historia en el escenario». Asentí con la cabeza. «Mañana inauguro la exposición. Convertiré todas las grabaciones de audio y las notas que tomé esa noche en objetos artísticos». Vi admiración en los ojos de Miguel. «Es una jugada maestra», dijo. Antes de que acabara el día, Valentina y yo terminamos el plano del escenario. Una plataforma que recordaba el pasillo de una suite, iluminada con lámparas fluorescentes retro. Vídeos proyectados en la pared. Grabaciones de audio que surgían de maletas antiguas colocadas en el suelo. El espectador recorrería el espacio y con auriculares acústicos viviría esos momentos. Así, la historia que abriría al mundo exterior sería un manifiesto de realidades reprimidas. Cuando regresé al hotel por la noche, no estaba solo en los pasillos oscuros. Frente a la puerta, una sombra invisible. La persona que me seguía estaba allí. Contuve la respiración. El punto rojo de la luz de la cámara temblaba en la pulsera de mi muñeca. «Me estás observando», susurré en la oscuridad. No hubo respuesta. Quizás ese silencio era la mayor amenaza. En ese momento, cerré los ojos y escuché el eco de mi propia voz. El siguiente paso será el arte. Y el arte es un testigo que nunca olvida. Luego respiré hondo y abrí la puerta. El lugar donde había mirado estaba vacío. La única huella era una fina marca en el suelo, dejada por la rueda de una pequeña maleta. A la mañana siguiente, al enfrentarme al público en la inauguración de la exposición, sentía orgullo y nerviosismo. Esa sombra que pensaba que me había pillado en la oscuridad, ahora sabría el sabor de la derrota bajo la luz. Aquella noche de exposición, el antiguo patio de piedra de Cartagena parecía un cuento de hadas. Las flores turquesas brillaban bajo la luz titilante de las lámparas fluorescentes retro. El suelo estaba dispuesto como un laberinto tejido alrededor de maletas antiguas. Cada maleta era una cápsula del tiempo que transportaba los sonidos del pasado a unos auriculares acústicos. Los espectadores, mientras escuchaban los susurros de «nuestro secreto» que salían de los auriculares, no podían apartar la vista de los vídeos que se proyectaban en la pantalla. En ese momento, la valiente sinfonía de venganza de Marcela se extendía desde la prensa local a todo el mundo. Me encontré de pie junto a Valentina, observando a la multitud. Tenía una sonrisa de paz en el rostro y el corazón latiendo con orgullo. Miguel y Rosa estaban en el vestíbulo hablando de los últimos detalles con las autoridades, y yo oía a Valentina susurrar: «Esta noche es tu noche, amigo». Mi amigo me abrazó con fuerza y, con una copa de champán en la mano, me dijo: «Lo has conseguido». En ese momento sentí que todo estaba a mi favor, que todo mi plan había llegado a su fin. Pero justo en ese momento se oyeron pasos apresurados en el pasillo del vestíbulo. Miguel se acercó a mí con expresión seria. Un pequeño empleado le entregó mis auriculares y me dijo: «Hay algo más». Me los pasó y sentí un escalofrío. La voz que salía de los auriculares me resultaba familiar.
¿Era la voz de Marcela diciendo «para siempre» en la primera cámara? Pero esta grabación era muy diferente. Cuando comenzó la grabación, lo que oí resonó en mis oídos. La voz de Valentina, temblorosa pero firme. «Has tenido mucho valor, Marcela, pero la victoria es mía». A continuación se escuchaba una conversación entre Valentina y Rosa. Las dos compartían mi proyecto del taller y mis derechos sobre los medios de comunicación, diciendo: «Marcela lo ha puesto todo en pantalla. Nosotras nos quedaremos con el resto». Cada palabra que salía de los auriculares era como un puñal en el pecho. El brillo amistoso de los ojos de Valentina se apagó de repente. Me acerqué a su cara y reproduje la grabación de los auriculares. La máscara que cubría su rostro cayó. «¿Cómo?», murmuró, pero las palabras se le atragantaron en la garganta. Rosa estaba a nuestro lado con una expresión inexpresiva. El paquete de documentos que tenía en la mano estaba lleno de papeles oficiales que transferían todos los derechos de mi contrato del taller y de mi blog a la empresa de Valentina. «Esto está firmado», dijo Rosa, con la voz temblorosa como un pájaro alarme. «Mientras tú pensabas en la exposición, nosotros hemos ido más allá de la celebración». En ese momento, todas las luces del escenario parecían estar dirigidas hacia mí. Los vídeos que se proyectaban en la pantalla detrás de mí susurraban los momentos vergonzosos del pasado, mientras Valentina y Rosa, delante de mí, estaban tan cerca como la multitud que las felicitaba. La ira y la confusión que sentía en mi interior pasaban por el filtro de la fuerza que había acumulado durante años y se derramaban hacia afuera. No son ellos quienes me han traicionado, soy yo quien ha malgastado mi confianza durante años, pensé. La descarada frialdad de sus rostros era tan aterradora como mi propio plan de venganza. Creí haber puesto fin con justicia a esta historia que comenzó con la traición de Javier y Lucía. Pero Valentina había ido más allá incluso de mi plan más descabellado. «Tu historia ha terminado», dijo Valentina en tono burlón. «La mía acaba de empezar». Los aplausos que resonaban en el pasillo del vestíbulo eran como testigos silenciosos de un volcán en erupción. Yo, sin embargo, solo oía la sinfonía irónica de mi propia destrucción. Las rodillas se me doblaron y caí al suelo con mis tacones altos delante de la multitud. Pero esa caída desencadenó en mi interior un nuevo dolor de parto. «El fin de la traición es otro renacimiento», me susurré a mí misma. Mientras Rosa y Valentina se alejaban, me sobresaltó un sonido detrás de mí. Miguel abrió el ordenador portátil que llevaba en el cinturón y dijo en voz alta: «Enhorabuena, Marcela». A continuación me entregó otro expediente. «Estos son los libros sucios de Valentina», explicó. «Corrupción, fraude, falta de lealtad. Todo está registrado». Olvidé la traición que había escuchado en los auriculares. Mis ojos se llenaron de lágrimas ante la semilla de un nuevo plan. Con la ayuda de Miguel, me puse de pie. De repente, apareció una nueva diapositiva en la pantalla. Las grabaciones de Valentina con sus cómplices, conversaciones a escondidas, intentos de obtener ganancias injustas. La verdadera cara de la mujer que creía mi amiga estaba allí, ante sus cómplices, con toda su crudeza. Entre los gritos de conmoción que se alzaban entre la multitud, se oyó el tembloroso eco de mi propia voz. La traición tras la traición nunca puede ocultarse. Valentina me miró con los ojos llenos de lágrimas y susurró: «¿Cómo he podido hacerte esto?». Le respondí con una sonrisa: «Lo que tú me has hecho es la lección más valiosa que me has enseñado. La verdadera venganza nunca se limita a una sola víctima». En ese momento Miguel y Rosa me lanzaron miradas de confianza. Las luces del salón iluminaron con todo su esplendor el escenario maldito de la traición,
mientras yo caminaba paso a paso hacia el centro del escenario. Me volví y miré al público. Todos estaban boquiabiertos, observando con asombro. «Esta historia no ha terminado», dije en voz alta. «Porque cada traición da lugar a una nueva lucha, y la mayor venganza en este mundo es renacer de tus propias cenizas». El silencio que resonó en la sala fue como un silencioso asentimiento del público. Con Valentina y Rosa a mi lado, levanté la cabeza. «Habéis visto mi verdadero rostro. Ahora me conocéis. Soy Marcela». Al bajar del escenario, respiré el aroma de esperanza y justicia que se elevaba a mi alrededor. Me quedé en silencio una vez más, porque el verdadero poder a veces se esconde en el silencio más profundo. Y así concluyó mi sinfonía. La venganza no era solo el final, sino un nuevo comienzo.